Vamos al Salmo 23, hoy estamos llegando a el versículo número 4. Como en ocasiones pasadas, me gustaría volver a recordarles, este Salmo de David es un salmo escrito desde una perspectiva o utilizando varias figuras, alegorías relacionadas con la labor del pastor de ovejas. Y David escribe desde esa perspectiva y el ejemplo parte de su experiencia como pastor de ovejas. Entonces es necesario que nosotros podamos, como lo hemos estado haciendo a lo largo de estas semanas, como que entender a qué se refiere cada uno de los versículos, relacionarlo con la práctica del pastor de ovejas para poder encontrar una aplicación. Me gustaría el día de hoy comenzar. Estaba leyendo hace rato una cita de... Les decía, estaba leyendo hace ratito una cita de Ricardo Flores Magón que me llamó mucho la atención y obviamente el tema no es político, pero me gustaría usarlo como una ilustración de algo. Él escribía esto, dice, los beneficios que el pobre recibe de la patria son el garrotazo del gendarme, la contribución para los gastos del gobierno y la esclavitud del salario. Al pobre no le beneficia la patria, porque no es de él. La patria es la propiedad de unos cuantos, que son los dueños de la tierra, de las minas, de las casas, de las fábricas, de los ferrocarriles y de todo cuanto existe. Pero al pobre se le inculca desde la niñez que ame a la patria, para que esté listo a empuñar el fusil en defensa de intereses que no son suyos. Cuando sus amos comprenden que esos intereses están en peligro y hacen un llamamiento al patriotismo de las masas. Obviamente es una cita bastante deprimente porque, y no necesariamente digo que no tenga razón, pero describe algo, una realidad en la que muchas personas, y no solamente los pobres, o sea, creo que el mexicano en general, como dice aquí, la patria no le beneficia en nada, porque sí está al servicio y al control de unos cuantos, ¿no? Cuando estaba leyendo esto me ponía a pensar en que sería triste que el ser humano, habiendo sido despojado de posesión, de identidad, cuando se acerca al Dios vivo, fuera de la misma forma. Y enseguida el Espíritu Santo me llevaba a recordar lo que vamos a ver el día de hoy, porque de ninguna forma es así. Nosotros sí tenemos parte en Cristo, nosotros sí tenemos parte en Dios, nosotros sí tenemos ciudadanía en Él, tenemos herencia en Él. Hemos sido no solamente rescatados, comprados, sino hemos sido puestos en lugares celestiales. Entonces, a pesar que en esta tierra, en este mundo, pareciera que no cabemos en ningún lugar y que solo somos piezas de ajedrez para algunos, en Cristo no es así. Y hoy vamos al versículo número 4, nos va a describir un momento complicado y cómo podemos tener parte en él. ¿Me podría ayudar alguien a leer el versículo 4? La primera apreciación que necesitamos hacer cuando nos acercamos a este versículo es que en algunos casos la lectura se hace de una manera incorrecta, porque algunos cuando se acercan a este versículo y lo repiten, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y el versículo dice, aunque ande en valle, algunos leen, aunque ande en valle de sombra y de muerte, pero el versículo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, lo cual no es lo mismo. Después dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando nosotros vemos en el libro de Samuel, el primer encuentro que tenemos con David, el profeta va a la casa de David para ungirlo como rey. Pero ¿recuerdan dónde estaba David? Él estaba en medio del rebaño y dice que pasó algo de tiempo, no nos describe exactamente cuánto, en lo que lo hacen venir y en lo que David llega. Existe una costumbre entre los pastores de la época y de la época actual también, que durante ciertas temporadas, y es en la temporada de verano, los rebaños salen de sus ranchos, de donde ellos viven, de sus casas pues, y entonces hacen una travesía con su pastor a lo largo de un valle
y los llevan a las montañas, porque durante esa época no solamente el clima es favorable, sino que existe mucho crecimiento de pasto y hierbas que son benéficas para ellos. En el antiguo Israel esto era una costumbre muy común y de hecho los pastores se quedaban no solamente un día o unos cuantos días, sino a veces podían quedarse varias semanas en las montañas con sus rebaños para poder disfrutar del clima, disfrutar de poder buscar varios pastos que le hacían bien a las ovejas. Ahora, para esto era necesario, antes de llegar a la montaña, pasar por los valles. Este pase por los valles se hacía en 2 ocasiones, yendo de la casa a las montañas y de las montañas regresando a la casa. Ahora existían 2 peligros. El primero era durante el tiempo de verano, había lluvias y de repente eran lluvias torrenciales. Hay varias partes del mundo en el que se lleva a cabo esta práctica y es bien sabido por los pastores, hay varias historias de pastores que durante estos caminares por los valles y subiendo hacia la alta montaña, les agarra la lluvia o de repente granizo y tienen que estar buscando lugares para refugiarse porque baja el agua, hay deslaves y todo eso. Y cuando ellos vienen de regreso, cuando ya empieza la temporada de invierno, con lo que se tienen que enfrentar es con las bajas temperaturas y algunas nevadas que los agarran por sorpresa, ¿no? Entonces, es básicamente lo que nos está describiendo aquí esa parte, ¿no? Dice, vuelvo a leer. ¿O alguien me puede volver a ayudar a leerlo, por favor? Gracias, hermano. Entonces, aunque ande en valle de sombra. La primera cosa que les decía hace un momento también tenemos que ver aquí, antes de esto de valle de sombra y muerte o de sombra y muerte, es que dice, aunque ande. La palabra en hebreo aquí hace referencia a algo transitorio, a algo que el pastor con sus ovejas hacía y que no era el propósito quedarse ahí, sino que era algo de paso, tanto en la subida como en la bajada. Ahora, una cosa interesante de la subida al valle, no sé si alguna vez llegaron a escuchar esto cuando uno supuestamente va a subir a la montaña y va a subir a más de 3,000 metros cuadrados. Lo que recomiendan es que vayas subiendo poco a poco para que no vayas a tener mal de montaña ni nada así y que tu cuerpo se vaya acostumbrando. Era exactamente lo mismo con las ovejas, como ellos iban a pasar cierto tiempo arriba, era necesario pasar por estos valles y esta subida preparaba a las ovejas para lo que iban a tener arriba, para poder comer bien y disfrutar ese tiempo. Y otra de las ventajas de esta travesía es que durante su caminar por el valle encontraban varios cuerpos de agua, ríos, manantiales, y entonces era la oportunidad para las ovejas de tener estas aguas frescas, no de Jamaica y de limón, pero agua fresca. Y cuando ellos iban de regreso, esta travesía, estaba leyendo de relatos de algunos pastores, que las ovejas la hacían como con gusto y hasta describen cómo iban balando y saltando porque ellas sabían que iban a casa, ¿no? Bueno, me gustaría que pudiéramos considerar, vamos a Isaías capítulo 43, y si alguien me puede ayudar a leer. Versículo 2. Estaba acordándome cuando nosotros estuvimos un tiempo sirviendo al Señor en Atlisco. Era bien curioso porque fue una época, un periodo como de 4 o 5 años, ya no tenemos bien la cuenta, pero durante ese periodo subieron, algo de lo que estuvimos como trabajando mucho fue con grupos misioneros, pero algo interesante sucedía que cada vez que venía un grupo misionero, así de ley, llegaban, los recibíamos y al siguiente día nuestra hija se enfermaba, de ley, siempre. Ni una sola vez faltó exactamente lo mismo. Y como que de alguna forma era frustrante, cansado, porque pues teníamos a los misioneros, la trabajo y era estar llevando a mi hija al hospital, porque aparte se enfermaba feo, ¿no? Y yo como que decía, bueno, pues ha de ser como onda, pues un trato de Dios con nosotros, pero una ocasión platicando con algunos hermanos que estaban también sirviendo, me empezaron a contar que les sucedía algo, cosas similares, ¿no? Y después recientemente cuando hacíamos de repente los viajes
con los hermanos del Ministerio de Soldiers. Cuando me iba de viaje, o casi siempre cuando me voy de viaje, me habla Ruth, ay, que ya le dio fiebre a Evan, que ya le dio fiebre a Sophie. Hasta una ocasión me dio esta risa porque fuimos, pues fue el año pasado que fuimos a Matehuala. De repente, porque tenemos cámaras en la casa, y llegué a Matehuala y fueron, no me acuerdo cuántas horas de viaje, llegamos y chequé las cámaras para ver cómo estaban, pero me llamó la atención ver que la cámara de Sophie estaba tapada. Y dije, esta chamaca, ¿qué habrá hecho? ¿Quién sabe? Y al otro, el chiste para no hacerle largo es que estaba con fiebre y como Ruth no quería preocuparme, la tapó para que no viera que le estaba dando la medicina y toda la cosa, ¿no? Pero bueno, el chiste es que lo mismo le pasa seguido a Yair, lo mismo le pasa al hermano Donato, lo mismo le pasan a muchos otros hermanos, y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el asunto detrás de todo eso? Apenas estábamos platicando también de esto que es muy particular del nuevo creyente. Creen en Cristo, se acercan a Dios, son animados en su corazón a compartir el Evangelio y empiezan a tener problemas en la casa. Es algo completamente como natural, parte de, y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué tendría que suceder cosas como estas? Que cuando estamos deseosos de servir a Dios, cuando estamos haciendo un propósito, algo tiene que pasar. ¿Por qué? ¿Por qué suceden cosas como estas? Bueno, aquí David está presentándonos una imagen de este valle que a veces se puede llegar a encontrar, y él lo describe como valle de sombra, de muerte, que no es de muerte, pero pareciera como que es de muerte, que implica riesgos, que implica problemas, que implica conflicto, pero que es necesario pasar en preparación o como antesala de algo que va a ser de sumo gozo y que va a traer bendición. Lo podemos ver con cada uno de los hombres y mujeres de Dios. Lo podemos ver incluso con nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar su ministerio, estuvo un tiempo en el desierto. Y es algo sumamente común y que como creyentes nosotros necesitamos estar expectantes cuando pasemos conflictos como estos, porque son muchas veces la antesala para algo que Dios está preparando en nuestras vidas, nos está aclimatando para eso que Él va a hacer. Ahora, antes de ir a la segunda parte del versículo, me gustaría que alguien me pudiera volver a ayudar a leer Isaías 43, capítulo 2. Yo recuerdo mucho que de pequeño, iba a decir que lo había leído para verme más intelectual, pero no fue, vi la película de caricatura del progreso del peregrino. No sé si algunos han leído el libro o han visto la película, pero en la antigüita, esta escena final en la que Peregrino, que es cristiano, está llegando al lugar de la tierra prometida, va a llegar a la presencia de Dios, atraviesa un mar. Y mientras está atravesando el mar hay una canción de fondo, y la canción es una canción con la letra de este versículo. Y lo que está describiendo es ese proceso de la muerte, ese momento en el cual el creyente, después de haber servido al Señor y creído en el Señor, es atravesado por el proceso de la muerte. Y a mí de chiquito siempre se me quedó ese versículo. Yo me preguntaba acerca de ¿qué se sentirá morirse? Ahora, hay quienes tienen el privilegio de poder acostarse en su cama, cerrar los ojos y despertar en la presencia del Señor. Pero definitivamente existen muchos creyentes que sus últimos momentos no son los más agradables de su vida. Estaba leyendo hace un par de semanas el caso de un misionero de apellido Monroy. Él fue el fundador de la iglesia metodista de Apizaco, esa que está en el centro, que es la primera iglesia metodista de Apizaco. Y él murió cuando iba a compartir a la iglesia de Apizaco en el trayecto entre Apetitlán y Apizaco. Lo detuvieron, lo bajaron de su burrito, lo machetearon, lo cortaron en pedazos y lo echaron en una barranca. Y ese tipo de historias, como cuando las escuchas dices, ¿por qué terminar así? Después de todo el servicio. Consideramos el caso de Esteban, que estando después de una gran predicación es apedreado
Pero, bueno, eso lo quería usar hasta el final. Las palabras de Esteban son muy ilustradoras. Dice, veo al Señor sentado a la diestra del Padre. Entonces, esta segunda parte, esta bajada, cuando después de la montaña, es tiempo de regresar a casa. Este versículo nos presenta estas dos opciones o oportunidades o situaciones. Momentos de dificultad en la preparación para el ministerio. Momentos en los que somos capacitados, pero que uno entiende y tiene la expectativa del servicio al Señor. Y también los momentos difíciles, que algunos también llegan a experimentar en su proceso de regresar a casa. Y en ambas situaciones, no importando cuál sea, lo que nuestro Señor promete. Ahora, quiero que noten aquí que cambia la forma de expresión, porque primero dice, habla acerca de Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero después, aquí en el versículo 4, el lenguaje cambia y habla David, la oveja, a su pastor directamente. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y él, en este punto ya de su caminar como creyente, como oveja, él puede decir, voy a pasar por estos momentos difíciles, pero puedo tener la certeza de que tú vas a estar conmigo. Y esta es la tranquilidad del creyente. Ahora, posiblemente a lo mejor venías con la expectativa de que, a ver qué vamos a leer hoy, y después de repente leer y decir, voy a tener cosas malas o de subida o de bajada, no es a lo mejor lo más alentador. Pero esto se vuelve completamente alentador en la medida que nosotros entendemos la presencia de Dios con nosotros. Fíjense que fue ayer que me hablaron, ¿verdad, Ruti? Sí. Digo, entiendo que es una estafa. Y ya no es la primera vez que me pasa, ya van como 3 veces. Me hablaron, Pastor Iván Olasco, con todo el apellido completo. ¿Cómo está? Bien, yo como que, bien, ¿quién? Pues ya me echaron el rollo que son de la barredora, que vinieron a verme aquí a la iglesia, me dieron la dirección de la iglesia y todo ya el show que ya saben, que me pidieron dinero y todo eso, ¿no? Ya dije, sí, cualquiera, ¿no? Y no, les digo, no es la primera vez que me pasa, ya me han amenazado otras veces. Y ni siquiera, o sea, sé que es una estafa, pero de repente empieza ahí, y sí es cierto, ¿y de dónde sacaron mis datos? Y ya me puse a buscar todo, o sea, en las páginas que tenemos. Dije, pero es que ninguna está mi teléfono. ¿Y mi apellido de dónde? Y empiezas a hacer las conjeturas y de repente piensas, ¿y si tengo que hacer algo para cuidarme? ¿Y si necesito cambiar algo? Y entonces vienen esos asuntos que a lo mejor no son necesariamente este valle de sombra de muerte, pero son circunstancias que el creyente puede ver como un peligro. Y de repente nuevamente tengo que llegar al punto de decir, bueno, Salmo 127. Si Jehová no guarda la casa, en vano vela la guardia. Por demás está que nos vayamos tarde a dormir, que comamos pan de dolores, porque Dios a su amado da el reposo. Y esto es algo que nosotros debemos de entender. La promesa que nosotros vemos descrita en Isaías, yo voy a estar contigo. No te prometo que no haya agua, que no haya fuego, que no haya un valle tenebroso. Lo que sí te prometo es que estoy contigo. Y que el lugar por donde tú vas caminando, yo voy caminando también. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nos gustaría a lo mejor leer, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque lo vas a destruir. Pero no necesariamente. Pero lo que Él sí promete es, voy a estar contigo. Ahora no dice, todas las ovejas van a estar contigo. Tampoco dice, no sé, voy a matar a los lobos, o algo, o cosas así. Dice, yo voy a estar contigo. Ahora, ¿cómo es que Él va a estar conmigo? ¿Y cómo puedo yo darme cuenta o cambiar mi actitud por esto? Vamos a la siguiente parte. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hemos a lo mejor escuchado la descripción, ¿no? La vara y el callado, 2 herramientas que utilizaban los pastores. Una era un palo largo para pegar. Y la otra era
ese como bastoncito de las que se ven en las películas y que siempre se le pone a los pastores. Y estas dos herramientas eran algo que no solamente los pastores utilizaban, sino que casi se heredaba, y aparte cuando lo heredaban lo tallaban de tal forma que fuera como ergonómico para el pastor, ¿no? Ahora, tradicionalmente, y les voy a dar algunos versículos y les animo a que los puedan leer en su casa después. Vamos ahorita a saltarnos esta explicación, ustedes lo leen. Tradicionalmente, cuando se habla de la vara y el cayado, la vara siempre se relaciona con la palabra del Señor y el cayado con la obra del Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir, a lo mejor van a decir, bueno, ¿y de dónde sacamos eso? Vamos a ver algunos versículos, los leen con detenimiento y ustedes llegan a sus conclusiones. Algunos dicen que tanto la vara y el cayado representan la palabra, otros la vara, la palabra y el cayado del Espíritu Santo. Hoy vamos a leer algunos versículos por esto que estamos viendo y ustedes pueden llegar a una conclusión. Vamos a Isaías 41. ¿Qué describe o para qué sirve la vara y el cayado del pastor? Bueno, la vara representa la autoridad y la fuerza y el poder del pastor. La vara sirve también para examinar, ahorita vamos a ver en Ezequiel, sirve para protección, Isaías 41, y el cayado sirve para la unidad o poder acercar a las ovejas y para poder guiarlas. Vamos a ir en ese orden. Perdón, sé que les dije Isaías, pero nada más quería ver si estaban despiertos o para que se despertaran. Vamos a Ezequiel capítulo 20. Ustedes lean Salmo 139, el versículo 23, y yo les leo Ezequiel. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 20, en el versículo 37, Dios está hablando al pueblo acerca de hacerlo volver. Y cuando llega al versículo 27 dice, yo pondré mi vara como la del pastor y mediré a las ovejas para hacerlas regresar o volver. Ahora, Salmo 139, lo leemos, lo recitamos con frecuencia. Versículo 23, ¿alguien lo puede leer? Ahora sí, vamos a Isaías 41:10. Y vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y vamos a 1 de Corintios 12:13. Gracias, Señor. Ahora vamos a Juan 16, del 13 al 15. Cuando, después de casarnos, mi esposa y yo, decidimos servir al Señor, y le dijimos que la primera oportunidad que Él pusiera, esa la íbamos a tomar. Y el chiste es, para no hacer celular, nos fuimos a Sinaloa un tiempo corto. Y cuando regresamos, regresamos con nosotros convencidos que Dios nos estaba trayendo de vuelta y con la expectativa de que Dios quería que le sirviéramos en algo. Cuando llegamos, nosotros teníamos un departamento, pero para irnos lo rentamos. Y cuando llegamos le dijimos a las personas que se lo habíamos rentado y nos dijeron, no, pues, obviamente, ¿no? A lo mejor ya nos lo rentaron y pues ahora se amuela, ¿no? Dijimos, bueno, pues ya. Y nos fuimos a rentar como que estuvimos buscando varios lugares, pero pues obviamente no teníamos presupuestos. Y terminamos en un cuarto de estudiantes. Y era un lugar pequeñito, teníamos una maleta nada más, era todo lo que teníamos. Y ya no recuerdo, algo pasó en ese lugar que ya no nos sentíamos muy cómodos. El chiste es que nos salimos y cuando pedimos el depósito, la señora nos hizo así un chanchullo, el chiste es que ya no nos regresó nada. Dijimos, bueno, pues ya ni modo. Y nos salimos. Y después, me acuerdo que esa sensación, estábamos así esperando, nos salimos y el dinero que me tenía que regresar la señora, lo íbamos a dar para el transporte, para irnos de ahí. Y estábamos mi esposa y yo en la calle con la maletita y pues no teníamos dinero para el transporte, ¿no? Y ya le hablé a mi papá, le dijo, oye, no manches, ven por nosotros. Y el asunto es que después de eso fuimos a buscar otra casa, unos hermanos nos donaron para poder dar el depósito. Dimos el depósito, el Señor nos dijo que iba a hacer reparaciones, se quedó el depósito también, no nos dio la casa y nos quedamos por segunda vez sin casa. Y así como que fue una época que empezó a pasar una cosa tras otra y de repente enfermedad y estas cosas. Y van a decir, ¿y eso es una para quejarse? No.
quiero que podamos notar lo siguiente. Aquí está hablando acerca de, aunque ande en valle de sombra de muerte. Hay ciertos, como les decía al principio, momentos en nuestra vida que pudieran parecer muy complicados. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero después dice que lo que le infunde el aliento es la vara y el cayado. Ahorita leímos algunos versículos y me gustaría que pudieran ver lo siguiente. Número 1, ¿cómo es que nosotros podemos no temer mal alguno? ¿Y cómo es que podamos obtener aliento? Primero, la promesa, Isaías 43:2, yo voy a estar con ustedes. Después, Ezequiel, capítulo 20, en el versículo 37, y Salmo 139, versículo 23, Jesucristo utiliza estos tiempos para examinarnos, para ver dónde está nuestro corazón, para ver cómo es nuestra fe. Y no para Él conocernos, sino para que nosotros podamos entender si realmente confiamos en Él. En la semana un hermano me escribía y me decía, hermano, siento que Dios me ha fallado, porque a pesar de que confié en Él, no he tenido lo suficiente para cubrir mis gastos. Y le dije, ¿pero necesitas algo? Y dice, bueno, al final sí pude pagar, pero lo pagué como que ya en las últimas. Le dije, mira, la única forma de que tú puedas entender que Dios es tu proveedor es tener la necesidad de tener que pedirle a Él y depender únicamente de Él. La forma de que Él sea tu sanador es estar enfermo y pedirle sanidad. Y así sucesivamente. Es decir, estos momentos no solamente nos hacen o nos preparan, sino revelan nuestro corazón. Traen un examen a nuestra vida, prueban nuestra fe y nos ayudan a ser fortalecidos. ¿Cómo podemos nosotros también ser animados? Isaías 41:10 y 2 de Corintios 12:9, donde por una parte nos promete no temas porque yo estoy contigo, pero después Pablo escribe que aún en medio de la dificultad y de la enfermedad y en su debilidad, Dios se muestra más poderoso. Entonces son las oportunidades para no poder hacer nada nosotros y que Él pueda mostrar su poder. Aparte, son oportunidades para ver y para comprender la soberanía de Dios, para que los diferentes caminos por los que Él nos lleva, las dificultades, las enfermedades, las necesidades económicas, son la oportunidad, vuelvo a repetir, de que Él sea soberano en nuestra vida. Siguiente punto. ¿Cómo nosotros podemos estar en este momento con aliento? 1 Corintios 12:13. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo es sembrarnos en un cuerpo. Y Juan capítulo 16 dice, guiarnos a toda verdad. Entonces, cuando nosotros estamos en estos momentos de dificultades, así como el pastor utilizaba este cayado para jalar a las ovejitas, hay algunos videos incluso en YouTube como que hasta dan clases de esto del bastoncito eso, y lo utilizan para acercar a los corderitos a sus papás, o a los que se están portando mal, pues los jalan también. Ahora, esto no es cómodo, porque pues les dan el jalón. Pero incluso, por ejemplo, veía que hay técnicas como para levantarlos, o sea, están en un hoyo y los sacas así del cuello, ¿no? Entonces es una forma de rescatarlos, una forma de unirlos, y también cuando el pastor quiere revisar algún cordero, pues simplemente lo jala, ¿no? Y bueno, por eso leíamos ahorita 1 Corintios capítulo 12, porque una de las cosas que hace el Espíritu Santo es sembrarnos en un cuerpo y también guiarnos a toda verdad, acercarnos a Dios. Entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, nosotros podemos estar tranquilos porque Dios tiene cuidado de nosotros, nos protege. Es un proceso a través del cual Él puede ayudar a mostrar a nosotros mismos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra madurez. Es un momento a través del cual puede acercarnos al cuerpo de Cristo o acercarnos a Él, y a través de también esa vara y su cayado puede acercarnos y guiarnos a toda verdad. ¿Sale? Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, gracias por esta porción que pudimos leer el día de hoy. Queremos agradecerte porque a través de estas porciones hemos podido
meditar en la labor que tú tienes, el amor y el cuidado hacia nuestras vidas. Padre, gracias porque a pesar de que haya momentos difíciles, a pesar de las diferentes circunstancias, nosotros sí tenemos parte en ti. Tú estás al pendiente de nosotros. Las diferentes circunstancias son parte de tu voluntad. Son transitorias. No es el destino, es únicamente parte de nuestro camino aquí en la tierra. Y podemos tener la plena certidumbre de que a donde tú nos llevas, no hay más dolor, no hay más angustia, no hay más lágrimas. Solo hay una gran y completa expectativa de tu gloria. Padre, gracias porque cada uno de los que estamos aquí, no importando lo que estemos pasando, podemos tener la certeza de que habrá el día en el que lleguemos a tu presencia y tú, con tus propios labios, dirás nuestro nombre y tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tus hijos y estaremos ahí. Disfrutaremos de tu presencia, de un completo gozo, completo paz. Pero Padre, mientras estamos aquí, de la misma forma podemos confiar que el Dios de gracia que nos dio la vida eterna puede tener cuidado de nosotros, que no nos abandona. Padre, gracias porque no solamente nos has hecho partícipes de tu obra, pero no somos fichas en tu juego. Tú nos has adoptado y tú sí te interesas por nosotros, Dios. Gracias porque hoy podemos tener esa certeza y en ti está nuestra esperanza. Bendito eres, Dios. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.